Muy buenos días, mis estimados estudiantes, ¿cómo están? Esperemos que todos estemos bien, con la bendición de Dios. Hoy, pues, vamos a trabajar en cinemática. Continuamos trabajando en cinemática y en especial los conceptos cinemáticos. Bueno, aquí tenemos la primera pregunta para que la respondas en tu cuaderno. De acuerdo con la imagen, ¿es posible que el caballo haya descrito una trayectoria y sin embargo no se haya desplazado? ¿En qué condiciones puede darse esta situación? Bueno, iniciamos con dos temas fundamentales. Primero, la posición y el desplazamiento. Para eso vamos a hacerlo a través de estas imágenes. Primero, para describir el movimiento de un cuerpo necesitamos conocer la posición que ocupa en cada momento. La posición de un móvil en un instante determinado es la ubicación del móvil respecto a un punto de referencia, el cual se considera el origen de un sistema de coordenadas. Mostramos aquí en la imagen. Este punto que vemos aquí, 0, 0, vamos a considerarlo el punto de referencia. Imaginemos que tenemos ahí una carretera. Hacia la derecha vamos a encontrar valores positivos que van a indicar el kilometraje o el recorrido. Por ejemplo, aquí significa el kilómetro 20 de la carretera. Acá significa el kilómetro 60 de la carretera. El signo más indica que es hacia la derecha. De este lado, y donde está el carro, indica el kilómetro 40. El signo menos indica hacia la izquierda. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda de quién? Del punto de referencia, del 0. Bien. Vamos a iniciar entonces mirando la posición del auto. Por ejemplo, en este momento está en el kilómetro 40 a la izquierda del punto de referencia. Vamos a mirar su desplazamiento. Ahora está en el kilómetro 80 a la derecha del punto de referencia. Bueno, este punto que ustedes ven aquí, X, Y, significa posición inicial y XF significa posición final. O sea, la posición del carro la posición inicial fue de el kilómetro 40 a la izquierda del punto de referencia, y la posición final fue el kilómetro 80 a la derecha del punto de referencia. Ahora miremos el segundo carro. La posición inicial es el kilómetro 60 a la derecha del punto de referencia, y vamos a mirar el desplazamiento del carro. La posición final es el kilómetro 20 a la izquierda del punto de referencia. Bueno, hemos venido hablando de posición y ahora entremos al concepto de desplazamiento. El desplazamiento es el cambio de posición en un intervalo de tiempo. La formulita es una fórmula muy sencilla. Delta X significa desplazamiento, es igual a la posición final menos la posición inicial. Ahora apliquémoslo en el ejercicio anterior. Aquí demostramos con una flechita de color azul, nos indica el desplazamiento del móvil. Y apliquemos la fórmula.
Desplazamiento igual, posición final, kilómetro 80, menos posición inicial, kilómetro 40 a la izquierda. Observen aquí aparece dos signos negativos. Por la ley de signo, negativo por negativo da positivo, o sea que esto se convierte en una suma. Entonces sería 80 kilómetros más 40 kilómetros, me daría 120 kilómetros. Ahora miremos para el segundo móvil. Posición inicial, el kilómetro 60 a la derecha del punto de referencia. Posición final, kilómetro 20 a la izquierda del punto de referencia. Apliquemos la fórmula. Posición final, menos 20 kilómetros. Posición inicial, 60 kilómetros. Observen ustedes aquí que los dos tienen el signo negativo, son de signos iguales. También por la ley de signos, cuando son de signos iguales, se suman normalmente y se le escribe el mismo signo. Esa es la reglita matemática. Entonces sumamos 20 más 60 nos daría 80 y le colocamos el mismo signo. Otro concepto importante es trayectoria. Miremos la imagen. Vamos a observar el movimiento de esa paloma. Ahora, imagínese usted por dónde cogió la paloma. Vamos a mostrar aquí una pequeña imagen. Esta imagen que ustedes ven, dos líneas, una curva y una recta, nos está mostrando la trayectoria de la paloma. La hacemos punteada para indicar que es una línea imaginaria, porque eso a la simple vista no se ve. Entonces, ¿qué es la trayectoria? Entonces, es una línea imaginaria formada por sucesivos puntos que ocupa un cuerpo en su movimiento. Aquí vamos a mostrar en esa trayectoria los sucesivos puntos que ocupó esta paloma en su movimiento. En el transcurso de la física que vamos a dar en 10 y 11, vamos a trabajar con varios tipos de movimientos. Esos tipos de movimientos deben su nombre a la trayectoria que realiza el cuerpo. Miremos por ejemplo este. Miren la imagen. Este movimiento rectilíneo ocurre cuando la trayectoria es una línea recta. Cuando la trayectoria es una circunferencia, se llama movimiento circular. Observen la imagen de estos dos jóvenes en el campo de fútbol. Nos interesa que ustedes observen la trayectoria que sigue el balón. Esa trayectoria es una parábola. Por consiguiente, el movimiento se llama parabólico. Y ahora observemos el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Su trayectoria es una elipse. Por eso se llama movimiento elíptico. En la vida cotidiana tendemos a confundir estos dos conceptos, distancia y desplazamiento. Estos dos conceptos son muy parecidos, pero no son iguales. Entonces lo vamos a explicar a través de la siguiente imagen.
Tenemos un joven estudiante que se va a desplazar de su casa a su colegio. Vamos a regresarlo aquí que se nos voló un poco. Bueno, ya ustedes vieron y se están imaginando cómo es la trayectoria de ese estudiante que salió de su casa y llegó a su colegio. Vamos a dibujarla acá, a ver. Esa sería la trayectoria. La medida de esa trayectoria, si yo mido esta trayectoria, se va a llamar distancia recorrida o espacio recorrido. O sea, la distancia recorrida es la medida de esta trayectoria. Por ejemplo, digamos aquí, si aquí recorrió 50 metros, acá 50 metros serían 100 y acá 40 metros serían 140. Esa es la distancia recorrida por este joven. Es una magnitud escalar, porque solamente queda definida diciendo el número y la unidad. Por ejemplo, cuando uno dice recorrió 10 kilómetros, solamente 10 kilómetros, es una magnitud escalar. Ahora miremos la posición inicial del joven, era la casa, posición inicial, y la posición final es el colegio. Para indicar que es un desplazamiento, simplemente trazamos una línea recta desde la casa al colegio. Esa línea, cuando hacemos eso, estamos hablando de desplazamiento. Por eso dice: el desplazamiento es un segmento dirigido que une dos posiciones diferentes de su trayectoria. Aquí lo importante es que nos dice que el desplazamiento es una magnitud vectorial. Vectorial significa que además del valor numérico, la unidad, como la escalar, se le debe indicar la dirección y el sentido hacia dónde se está moviendo. Entonces ya miremos ahí la diferencia entre distancia y desplazamiento. Pasemos a la siguiente imagen y responda en su cuaderno: ser rápido es lo mismo que ser veloz. ¿Cuál es más rápido? ¿La paloma o el caballo? De acuerdo a la imagen, usted dirá cuál cree usted que es más rápido. Si el caballo viaja a 30 kilómetros por hora, ¿dónde estará en una hora? Debe responder esta pregunta en su cuaderno. Bueno, vamos a comenzar entonces también con dos conceptos que tienden a confundir y que los utilizamos mucho en nuestra vida cotidiana, como es la rapidez y la velocidad. Acá nos dice: la rapidez es una magnitud escalar que relaciona la distancia recorrida por la unidad de tiempo. Ojo, relaciona la distancia recorrida por unidad de tiempo. Para eso, pues vamos a hacer aquí, ven ustedes en la imagen, dos motociclistas, uno verde, y vamos a identificarlo así: uno es verde y el otro es rojo. Entonces van a hacer el mismo recorrido, van a hacer de 100 metros. Vamos a ver cuál de los dos, usted va imaginándose ahí, pensando cuál de los dos tiene mayor rapidez. ¿Cuál fue más rápido para ustedes? Aquí nos dice que la moto de color verde duró un tiempo de 12 segundos
y la de color rojo 16 segundos, de cuál tuvo mayor rapidez. Bueno, generalmente pues hay varios tipos de rapidez. Vamos a hablar hoy, después explicamos más a fondo esto. La rapidez media es el cociente entre la distancia recorrida por el móvil y el tiempo empleado en recorrerlo. Entonces tenemos una formulita que indica así: rapidez, la vez solo, distancia puede ser reemplazada con la letra D y el tiempo empleado puede ser por la letra T. O sea que uno puede, la fórmula sería B igual a D sobre T. Velocidad, rapidez igual a distancia recorrida entre el tiempo. Vamos a aplicar entonces aquí la formulita para la moto roja. El recorrido 100 metros, distancia recorrida 100 metros, tiempo empleado 16 segundos. Al hacer esta división nos da un valor de 6,25 metros por segundo. Ahora, ¿qué significa que la velocidad, la rapidez de la moto roja sea 6,25 metros por segundo? Que por cada segundo la moto roja recorre 6,25 metros. Bien, ahora miremos la rapidez de la moto verde. Distancia recorrida 100 metros, tiempo empleado 12 segundos, 8,3 metros por segundo. Esa es la rapidez de la moto verde. ¿Ustedes quién dijeron que era la más rápida? Una rapidez de 8,3 metros por segundo significa que por cada segundo la moto verde recorre 8,3 metros. Continuamos. Si conocemos la rapidez y el tiempo de recorrido, es fácil determinar la distancia recorrida. Miremos este caso. Este niño va a recorrer una distancia marcada aquí con estas punteadas azules, línea punteada y rayada azul. Vamos a mirar qué distancia recorre ese niño. Aquí nos dice que lleva una rapidez de 8 metros por segundo y el tiempo empleado fue de 10 segundos. Entonces, apliquemos la fórmula. Distancia recorrida igual a rapidez, en este caso media, por el tiempo. La rapidez media fue de 8 metros por segundo y el tiempo 10 segundos. Esto nos daría 80 metros. Esa es la distancia recorrida por el niño. Bueno, ahorita decía, voy a explicar un poquito en qué consiste. Generalmente la rapidez de los autos nunca es igual, nunca es constante. A veces aumenta, disminuye. Por ejemplo, aquí dice, los cuerpos que se mueven a menudo tienen variaciones en la rapidez. Un automóvil, por ejemplo, puede recorrer una calle a 80 km por hora, detenerse hasta 0 km por hora en la luz roja del semáforo y acelerar hasta alcanzar una rapidez de 40 km por hora debido a un tránsito vehicular. Entonces, aquí nos está indicando que la rapidez nunca va a ser igual, nunca es constante, a menos que sea una fracción de tiempo muy corta. Entonces, se habla de una rapidez media. Ahí es que hablamos entonces de una rapidez media o una rapidez promedio. Puedes saber en cada instante la rapidez del automóvil observando el velocímetro del automóvil. Entonces, esa rapidez que usted ve en el velocímetro se conoce rapidez instantánea. Bueno, cuando se conocen tanto la rapidez como la dirección y el sentido de un objeto, estamos especificando su velocidad. Cuando decimos que un automóvil viaja a 60 km por hora, nos estamos refiriendo a su rapidez. Pero si señalamos
que se mueve a 60 kilómetros por hora al norte, estamos especificando su velocidad. Entonces, la velocidad es una magnitud vectorial que relaciona el cambio de posición o desplazamiento con el tiempo. La velocidad nos dice qué tan rápido se movió el cuerpo y hacia dónde lo hizo. Así como la rapidez, hay rapidez media, acá también existe velocidad media, que es el cociente entre el desplazamiento y el tiempo transcurrido. Tenemos la misma fórmula, prácticamente es la misma, lo único que en vez de hablar de distancia estamos hablando de desplazamiento. La rapidez se refiere a qué tan rápido sucede el movimiento y la velocidad se refiere a qué tanto a la rapidez como a la dirección y el sentido del movimiento. O sea, en la velocidad debemos dar la rapidez, la dirección y el sentido del movimiento. Miremos la imagen. Miremos el movimiento del avión. Ahí observamos tres velocidades diferentes para el avión. Le hemos puesto un valor aquí promedio. Dice, el avión se desplaza inicialmente con una velocidad de 3.500 km por hora al este. Miremos aquí, al este. Luego se mueve con una velocidad de 3.400 km por hora, 30 grados al noreste, que sería aquí, noreste. Y por último asciende con una velocidad de 3.000 km por hora al norte, o sea, aquí arriba. El avión tiene tres velocidades, primero al este, después al noreste y por último al norte. Bueno, ahora vamos a tratar de interpretar algo muy importante. La física es la interpretación de gráficas. Para eso, pues, miremos aquí el siguiente ejemplo. Esta gráfica representa la velocidad de una partícula en función del tiempo. Voy a explicarla brevemente. Entonces aquí tenemos esta línea horizontal, representa el tiempo dado en segundos, y esta línea vertical representa la velocidad dada en metros por segundo. Vemos estas líneas aquí. Esto va a representar la velocidad en el intervalo de tiempo. Entonces miremos aquí, de 0 a 4 segundos la velocidad de la partícula fue de 10 metros por segundo hacia la derecha, recorriendo una distancia. Entonces distancia sería velocidad por tiempo. La velocidad es de 10 y el tiempo es de 4 segundos. Eso nos daría 40 metros. Aquí se cancela segundo con segundo, queda 40 metros. Estamos hablando de distancia. En el segundo intervalo, que es de 4 a 6 segundos, la partícula se desplaza con una velocidad de 25 metros por segundo, también hacia la derecha, recorriendo una distancia de 25 por 2. De 4 a 6 segundos hay 2 segundos. Entonces sería 25 por 2, quedaría 50 metros. Y por último, observamos aquí ahora que la velocidad está debajo, donde están los valores negativos. De 6 a 9 segundos, la partícula se mueve con una velocidad de menos 10 metros por segundo. El signo menos aquí nos está indicando que se regresa, por eso dice de regreso, recorriendo una distancia de velocidad, aquí en este caso 10 metros por segundo multiplicado por 3 segundos, de 6 a 9 hay 3 segundos. Eso nos daría una
distancia de 30 metros. Aquí estamos hablando de distancia, por eso no colocamos este valor negativo, sino lo colocamos positivo. Y aquí me queda enseguida para aclarar algo muy importante. La distancia siempre va a ser positiva y el desplazamiento puede ser positivo o puede ser negativo. La rapidez siempre va a ser positivo y la velocidad puede ser positiva o puede ser negativa. Bueno, hay una parte geométrica que también nos ayuda a interpretar esto, la geometría. Por ejemplo, aquí tenemos rectángulos. El área de un rectángulo es base por altura. Entonces, si yo multiplico, por ejemplo, aquí 4 por 10 me da 40. Si aquí multiplico 2 por 25 me da 50. Y si aquí multiplico 3 por 10 me da 30. O sea, puedo aplicar aquí la geometría también para hallar la distancia recorrida. Ahora vamos a hacer una interpretación también gráfica del desplazamiento. Aquí tenemos dos magnitudes, distancia y tiempo, para la misma partícula que del ejemplo anterior, pero ahora estamos hablando de distancia y tiempo. Miren, esta flechita de color azul nos está indicando la distancia recorrida en un tiempo determinado. O sea, nos dice que partió de 0 y llegó a 40, o sea que recorrió 40 metros en 4 segundos. 40 metros en 4 segundos. Ahora, de 4 a 6 segundos, que serían 2, de 4 a 6 segundos, un intervalo de 2 segundos. Entonces, ¿qué distancia recorrió? Estaba en 40 y llegó a 90. O sea que recorrió 50 metros. Distancia recorrida 50 metros. Y ahora, de 6 a 9 segundos, miremos la distancia recorrida. Estaba en 90 y terminó en 60. O sea, aquí se regresó. Cuando veamos esta línea aquí nos indica que se está regresando. Si la vemos así hacia arriba, indica que se está hacia la derecha. Por ejemplo, está desplazando hacia la derecha y acá a la izquierda está regresando. Entonces, recorrió una distancia de 60 a 90. ¿Cuánto hay? 30, ¿verdad? Recorrió una distancia de 30 metros aquí. Hay otra forma de interpretar la gráfica, que es esta que le voy a mostrar aquí, como si estuviésemos en la carretera. Sí, por ejemplo, vamos a hacerlo a poco. De 0 a 40 metros lo hizo en un tiempo de 0 a 4 segundos. Y hizo un recorrido de 40 metros. Ahora, de 4 a 6 segundos hizo un recorrido de 50 metros. Y de 6 segundos a 9 segundos hizo un recorrido de 30 metros. Bueno, ahora aquí lo que queremos es aplicar la fórmula de rapidez o de velocidad. Velocidad, desplazamiento sobre tiempo transcurrido. Entonces, en el primer intervalo sería 40 metros entre 4 segundos. O sea, la velocidad fue de 10 metros por segundo. En el segundo, de 4 a 6 segundos, la distancia recorrida fue 50 y el tiempo 2 segundos, da una velocidad de 25 metros por segundo. Y en el tercero intervalo de tiempo, de 6 a 9 segundos, la distancia fue de 30, pero como está hacia la izquierda, estamos hablando, ojo, aquí en este caso estamos hablando de velocidad. 30 metros por segundo lo colocamos negativo. Y el tiempo fue de 3 segundos, entonces nos daría una velocidad de menos 10 metros por segundo.
Ahora, si queremos hallar la rapidez media, o sea, de todo el recorrido, entonces sumamos todo el recorrido, 40 más 20, 50 más 30, 120, y lo dividimos en todo el tiempo del recorrido, que serían 9 segundos, y eso nos daría 13,3 metros por segundo. Esa es la rapidez media positiva. Y ahora la velocidad media tiene que ser el desplazamiento entre el tiempo. Entre el desplazamiento fue de aquí, posición inicial, hasta aquí, posición final. Observen aquí, partió de 0 y quedó en 60, o sea que recorrió. El desplazamiento fue de 60 metros. Entre el tiempo, 9 segundos, eso nos da 6,67 metros por segundo. Esa es la velocidad del todo el recorrido. Bueno, espero que les haya servido de mucha ayuda